alegría saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato. En este tercer sábado de marzo, en el que además de presentarles las distintas secciones que preparamos para ustedes, compartiremos alguna información sobre temas relevantes de los ámbitos social, de salud y ambiental. Uno de ellos es el Día Internacional de la Felicidad, que celebraremos el próximo jueves, establecido por las Naciones Unidas para recordar la importancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos. Formar a nuestros alumnos para ser ciudadanos felices que contribuyan al progreso de sus comunidades es parte de nuestra tarea educativa que te vamos mostrando cada semana, hoy desde el Parque El Haya. Bienvenidos a este espacio informativo de la Dirección General de Telebachillerato. Hoy sábado 15 de marzo de 2025. La Dirección General del Telebachillerato conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Alumnos de la región Totonaca participarán en la Cumbre Tajín 2025. Hoy conoceremos uno de los 1080 centros de telebachillerato. La Dirección General del Telebachillerato de Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reconoció la gran labor que realizan las trabajadoras de oficinas centrales. Veamos la nota. En un acto de solidaridad y apoyo a las maestras de la Dirección General de Telebachillerato, a través del enlace de género, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con actividades para concientizar la importancia de este día. Y estamos compartiendo este modelo para que en todas las supervisiones, las coordinaciones también se pueda llevar a cabo. De hecho, precisamente esperamos que ustedes puedan revisar algunas otras actividades que vamos a estar realizando para que en cada una de las regiones que hay aquí en el estado también se vayan viendo. Como enlace de género, hacemos y realizamos acciones que tienen que ver con sensibilizar sobre la perspectiva de género con servidoras y servidores públicos en oficinas centrales. También realizamos capacitaciones sobre la perspectiva de género con docencia. Y además, cada 25 de mes se hacen actividades del Día Naranja en cada uno de los centros de telebachillerato. En coordinación con el Departamento Técnico Pedagógico y el Enlace de Derechos Humanos, también se implementó la dinámica del tendedero, donde se presentó la cartilla de los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer es la lucha que tenemos que hacer para que sean reconocidos, que tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Es una capacitación de derechos humanos, consta de 3 cursos, el de jornada de derechos humanos, que incluye los cursos de los derechos humanos en México, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho de igualdad de género y derechos humanos, y también el de derechos humanos y discapacidad. Son 3 cursos seriados, iniciando con el de jornada, y es para todas y todos. Una de las dinámicas donde participó el género masculino fue la mano del compromiso, donde plasmaron las acciones para lograr una igualdad en el área de trabajo. Esa actividad decidimos realizarla en conmemoración al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la actividad en la que participamos los hombres del género masculino es en podernos comprometer en una acción. El compromiso fue plasmar nuestra mano como pintura, como un símbolo de legitimidad en un cartel donde escribimos el compromiso con el cual nosotros como hombres nos comprometemos a aplicar de manera cotidiana para hacer valer los derechos de las mujeres. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en las oficinas centrales de Telebachillerato de Veracruz, se leyeron los derechos de las mujeres, dentro de los que se encuentran derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a la libre expresión y al libre tránsito, así como el acceso y derecho a la justicia, derechos de las niñas y las adolescentes y el derecho a una vida libre de violencia.
La Cumbre Tajín es un evento donde se disfruta de la música, pero principalmente de las tradiciones de la cultura totonaca, la cual está más viva que nunca. Prueba de ello es que las nuevas generaciones están trabajando para conservar su cultura. Veamos. Alumnos de la región totonaca del Telebachillerato de Veracruz, que comprende las zonas de supervisión de Coyutla, Espinal, Coaxintla, Poza Rica, Tuxpan y Papantla, participarán del 19 al 21 de marzo en la Cumbre Tajín 2025. La zona de supervisión Papantla instalará un taller de la enseñanza de la lengua totonaca a través de juegos de mesa como lotería y el memorama, con el apoyo del Centro de las Artes Indígenas y del Consejo Supremo Totonaca. Por su parte, la zona de supervisión Coaxintla participará con el taller de elaboración de vinos de frutas y nieves artesanales. Y en el rescate de la cocina tradicional, la zona Espinal participará con un stand de dulces típicos de la región. Que ellos observen que la cultura es también un detonante para que sus habilidades se proyecten y se difundan al mundo, ya no solo a nivel regional, al mundo. Tenemos experiencias de jóvenes que de la cultura totonaca que por haber aprendido la lengua, ellos lograron estudiar una carrera en la Universidad Veracruzana. Un caso muy específico de una alumna que hoy es ingeniero, gracias a que ella no tenía la oportunidad de continuar sus estudios, pero sabía el totonaco. Entonces la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater, le contactó a través de un maestro de la universidad para que ella tradujera algunos libros al totonaco y los utilizaran en la Universidad Veracruzana. Entonces eso le dio pie para que la muchacha estuviera inmersa como parte de un equipo en la Universidad Veracruzana y aparte también como parte del alumnado estudiando su carrera. Las inteligencias artificiales y su uso en la educación fue el nombre de la conferencia que se realizó con lleno total en el Museo de Antropología. Veamos los detalles. Las herramientas artificiales son armas de doble filo. Sin embargo, hoy en día son necesarias para el desarrollo del ser humano. El conferencista Francisco Javier Novelo Reyes explicó que las herramientas de la inteligencia artificial le sirven al maestro y alumno mejorar la ortografía en un trabajo, la síntesis, la redacción, crear imágenes propias sin tener que buscar imágenes que estén libres de derecho, logotipos, incluso canciones con respecto a un tema que ellos estén revisando. El académico con 16 años de experiencia laboral, en presencia de docentes de nivel telebachillerato, telesecundaria y alumnos, expresó que como educadores deben de conocer esas inteligencias, que ya no son una herramienta del futuro, que ya están aquí y los alumnos la van a conocer. Por lo que invitó a los profesores que es importante que también las conozcan para saber cuándo sí y cuándo no trabajar con ellas en el aula, por ser una herramienta de doble filo. El tema son las inteligencias artificiales para la educación. Así es. Pues precisamente cómo podemos aprovechar el boom de las inteligencias artificiales, que ahorita pues es un tema que vamos a escuchar por todos lados y durante un muy buen tiempo. Es un tema nuevo y no tan nuevo, pero que va a seguir sonando para los próximos años. Entonces hay una gran espacio para aprovechar las inteligencias artificiales en el campo educativo. Entonces eso es lo que yo vengo a presentar el día de hoy. Con cada innovación tecnológica en la educación ha pasado. Tienen miedo de que el alumno pierda cierta capacidad de lógica y raciocinio. Pasó con el ábaco, pasó con la calculadora, con el internet. Depende de la ética del maestro cómo puede manejar estos elementos de la inteligencia artificial. Claro que es un arma de doble filo, ya lo mencionaban incluso en la ponencia. Como docentes yo creo que nuestro objetivo principal es mostrar a los chicos y utilizar las inteligencias artificiales pues para el beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros les inculcamos las inteligencias artificiales a los jóvenes, eso en ocasiones va a repercutir en que ellos ya no quieran tal vez leer o poner
ponerse a investigar. Por ejemplo, las bibliotecas ya no son utilizadas pues ahorita por frecuencia. ¿Por qué? Porque todo lo resuelven ya con internet y con estas inteligencias pues aún más complejo. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes se van a una aplicación de estas inteligencias artificiales y con eso ya nos entregan la tarea. Ya los alumnos no van a pensar como quisiéramos que pensaran, ya no van a analizar. Entonces sí nos repercute y también nos beneficia. El conferencista usó como ejemplos algunas de las inteligencias artificiales que se encuentran disponibles para todo público, tales como Suno, Gamma, Mapify. Bajo el árbol del sueño es un libro de cuentos que escribió nuestra compañera Verónica García García, auxiliar de la zona escolar Papantla, el cual muy pronto estará disponible. Veamos. Narraciones, relatos fantásticos y vivencias cotidianas de una comunidad son los tipos de cuentos que integran el libro Bajo el árbol del sueño, escrito por la maestra de telebachillerato Verónica García García. Esta compilación de cuentos cortos narra de forma amena las ilusiones de algunos niños y el orgullo de pertenecer a una cultura como la totonaca. Bajo el árbol del sueño está compuesto por 21 cuentos cortos, los cuales fueron seleccionados por un grupo de lectores de la gran colección que posee la escritora. Este libro es el segundo que publica la maestra Verónica García García, el cual tiene la intención de fomentar la lectura en los jóvenes. El cuento me es muy grato porque siempre podemos dar un mensaje, es muy ligero, es ameno y a la gente y sobre todo a los niños y a los jóvenes les agrada este tipo de lecturas. Entonces para mí ha sido un medio pues muy bueno, muy agradable y que me ha permitido pues dar ese mensaje. Porque esa es la intención de estos cuentos, que todos llevan algo que nos enseña, que nos deja algún conocimiento o alguna reflexión importante para poder aplicarla en nuestras vidas. Los invito a conocer uno de los 1080 centros del Telebachillerato de Veracruz. Desde hace 24 años, Los Altos Veracruz cuenta con un centro de telebachillerato. Divididos en 3 grupos, cuenta con una matrícula de 54 alumnos. Manualidades es una de las paraescolares donde los jóvenes dan rienda suelta a su imaginación. El Centro de Los Altos se ha caracterizado por promover el deporte, como el Fútbol 7, espacio donde las participantes han derribado barreras. En convenio con ICATBER se imparte informática, donde se prepara a los jóvenes para iniciar una vida laboral o seguir con sus estudios de nivel superior. Con docentes capacitados y el apoyo de padres de familia, el Centro de Los Altos ha logrado formar un ambiente de trabajo en equipo, ofreciendo una educación de calidad. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Tebaev Oficial. Hasta aquí el segmento informativo. Regresamos en una hora.
ecosistemas terrestres son ecosistemas de grandes extensiones que comparten características similares, como la cantidad de luz solar, lluvia, la temperatura, las especies animales y vegetales. Se clasifican de la siguiente forma. Selva, también conocido como jungla o bosque denso lluvioso. Pueden tipificarse en selva tropical y selva templada. Se encuentran en regiones como el Trópico de Capricornio y el de Cáncer. Representan el 6% del territorio mundial. Son características del continente asiático, africano y americano. Se caracteriza por tener una densa flora, gran variedad de fauna y árboles de gran tamaño. Contiene la mayor biodiversidad en el mundo, haciéndola indispensable para el planeta. Dotan al ser humano de medicamentos, resinas y látex. Las más importantes son la Amazona, el Congo y Madagascar. Bosque. Es la zona más densa en árboles y plantas leñosas. Puede tipificarse según su clima en templado, boreal y tropical. Se encuentran prácticamente en cualquier país. Figuran el 30% del territorio mundial. Son típicos en el este de Norteamérica, en Europa, Canadá, China, Japón y algunas partes de Rusia. Se caracteriza por una flora abundante, fauna con especies llamativas y árboles de gran altura que forman un techo con sus copas. Cuenta con el 70% del carbono de los organismos vivientes. Dotan al ser humano de oxígeno, agua, madera y frutos. Los más grandes e importantes se encuentran en Estados Unidos, Australia, el Congo, Rusia, China y Brasil. Pradera, también conocido como campo natural o matorral de montaña debido a su clima entre desértico y boscoso, compuesto de hondonadas cubiertas de pasto con riachuelos, plantas de grano y matorrales. Se pueden tipificar por sus lluvias en praderas templadas y praderas tropicales. Se localizan en Estados Unidos, Sudamérica y África del Sur. Su flora se caracteriza por los granos, juncos, flores y gran cantidad de hierba. La fauna está constituida principalmente de roedores, aves, rumiantes y reptiles. Cuenta con pocos árboles. Dotan al ser humano de alimento para el ganado, siembra de granos y aire puro. Las más representativas se encuentran en Argentina, Australia y Euroasia Central. Sabana. Son praderas tropicales de terrenos planos, de clima seco entre semidesierto y selva. Se localizan en India, Australia y América del Sur. Se tipifican en intertropical, templada, mediterránea y montañosa. Se caracteriza por una flora básicamente de hierba y pasto, con algunos árboles esparcidos. Su fauna está constituida de aves, manadas grandes de herbívoros y de los más peligrosos depredadores. Los seres vivos de este bioma se encuentran en peligro de extinción por la caza inmoderada y la reducción de su hábitat natural. Las sabanas más importantes son las de África, Tanzania y Madagascar. Taiga. Se conoce también como bosque boreal o de coníferas, con largos inviernos y montañas nevadas. Se localiza en el hemisferio norte del planeta, como es Alaska, Canadá, Europa y norte de Rusia. Su flora está caracterizada casi por completo de pinos y abetos resistentes al frío, líquenes y musgos. Su fauna se compone de ciervos y alces, roedores como ardillas y conejos, aves características como el búho y mamíferos como el lobo, zorro y osos. Es la mayor zona forestal de la Tierra por su densidad boscosa. Los lugares más representativos se encuentran en Toronto y Moscú. Estepa. Es un área rojiza, amplia y llana, de clima árido con poca lluvia. Se tipifica en estepa asiática, americana y subtropical. Se pueden encontrar desde el norte de México hasta el sur de Canadá, en Europa, Asia y Sudamérica.
Su flora se caracteriza en hierba, matorrales, gramíneas y escasos árboles. Su fauna cuenta con mamíferos herbívoros como el caballo y la oveja, aves, roedores y depredadores como el coyote. Dota de animales de carga como el caballo y la lana de las ovejas. Una de las estepas más representativas es la Patagonia. Desierto. Son áreas secas y áridas de clima extremo y escasas lluvias, compuesta en su mayoría de rocas y dunas de arena. Se encuentran en todos los continentes, menos Europa, y se tipifican en calientes, fríos, semiáridos y costeros. Su casi nula vegetación consta principalmente de cactus y palmeras. La fauna predominante son los insectos y reptiles rastreros, mamíferos como los camellos, coyotes y una variedad de aves de paso. Algunos de los más representativos son el desierto del Sahara, Arabia y Atacama. Tundra. Consiste en una extensa llanura sin árboles, con los fríos más extremos de la Tierra. Llamado también desierto polar, generalmente está cubierto de nieve, hielo llamado permafrost y algunos montes. Es de difícil acceso para el hombre por su ubicación y clima, ya que se encuentra en altas latitudes polares como Siberia, el sur de Groenlandia, la parte norte de Europa, Canadá, Islandia, Rusia, Alaska y las partes altas de Chile y Argentina. Se tipifica en tundra ártica, alpina y antártica. Su flora se constituye principalmente de hierbas con flores, arbustos pequeños, gran variedad de musgo y líquenes. La fauna principal son renos caribúes, osos polares, lobos, zorros, liebres, algunas aves y en las zonas costeras, focas y lobos marinos. Aparte de los 8 biomas terrestres que se han abordado durante este video, también está el bioma marino y se encuentra en los 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, Ártico y Antártico. Se caracteriza por sus aguas saladas, en donde tienen parte gran cantidad de ecosistemas complejos y biodiversidad. Por esa razón, es el hogar de muchos organismos que van desde el más pequeño como el plancton hasta mamíferos gigantescos como la ballena azul. Dentro de las especies vegetales se tiene una gran variedad de algas verdes, rojas, diatomeas y dinoflagelados. Conclusión. Es importante identificar los diferentes biomas terrestres dentro de la ecología del planeta, para que, mediante la profundización en los estudios, comprendamos el funcionamiento de los ecosistemas y así saber de qué manera se puede aplicar la ciencia para la conservación, aprovechamiento y cuidado de nuestros recursos naturales. La discriminación racial en México es frecuentemente asociada únicamente con discriminación en contra de personas indígenas. Sin embargo, aun cuando las incluye, esta categoría involucra también a personas y grupos cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos. Es tarea del Estado, la sociedad civil y sus gobernantes revertir estas prácticas que laceran e impiden que en México haya cohesión social, basada en el reconocimiento igualitario y el respeto irrestricto de las personas y sus derechos. Cada 21 de marzo recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, dando inicio a la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, pues estos son fenómenos cotidianos que impiden el progreso de millones de personas en todo el mundo. La ONU reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. Un ejemplo es el respeto y la valoración a las comunidades con diversidad lingüística y cultural, como nos lo muestra la sección de Cultura. Choje llevan ontistalab la cultura. Cabachuchi kuni chapne hashtalab tenek. Hachan kawitalab hasta Tihueje Gentamchote, municipio de Tantoyuca, Veracruz. Caeslasik an oslabil anitutol. Hoy viajaremos a la región de Papantla de Olarte, Veracruz, un pueblo mágico con una gran belleza natural considerada patrimonio cultural. Fundado alrededor del año 1200 por la cultura totonaca. Papantla proviene del náhuatl y significa lugar de los pájaros ruidosos. Los voladores de Papantla y la danza de los guaguas son dos expresiones culturales profundamente arraigadas en la tradición totonaca, con raíces prehispánicas. Ambos son símbolos de identidad y rituales que contienen significados espirituales. La ceremonia de los voladores de Papantla es un ritual declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un espectáculo ancestral que simboliza la conexión entre el hombre y la naturaleza, dándonos identidad y orgullo como mexicanos. Según la leyenda, surgió cuando un grupo de jóvenes castos fueron enviados a buscar el árbol más alto para realizar un ritual que complaciera a las deidades y trajera lluvia. Originalmente, era una ceremonia para pedir a los dioses del sol y de la lluvia para que trajeran fertilidad a la tierra. En este ritual, 5 participantes, 4 voladores y un caporal suben a un poste alto generalmente de 20 a 40 metros. El caporal se queda en la cima tocando una flauta y un tambor, mientras los 4 voladores, atados con cuerdas, se lanzan al vacío y giran en círculos descendiendo lentamente hasta el suelo. Cada volador da 13 vueltas y multiplicado por 4 suma 52 en total, un número que representa un ciclo completo en el calendario solar prehispánico. Los 4 voladores representan los puntos cardinales, el caporal el centro del universo. El descenso simboliza la caída de la lluvia o la conexión entre el cielo y la tierra. La vestimenta colorida, con plumas y listones, evoca a las aves y los elementos naturales. Asimismo, la danza de los guaguas, también conocida como danza de los quetzalines, se realiza con grandes penachos circulares de hasta 1 metro de diámetro, acompañados de música alegre de flautas y tambores. Los penachos, elaborados tradicionalmente con plumas, simbolizan aves como el quetzal o el sol. Con esta danza se celebra la llegada de la primavera y se agradece a los dioses, especialmente a Xipetotec, dios de la fertilidad y la renovación primaveral, por las peticiones cumplidas en un ritual de gratitud y alegría por la fertilidad de la tierra. Como muestra del aprendizaje y la tradición de su comunidad, alumnos del Telebachillerato Puente de Piedra, perteneciente a la zona de supervisión Poza Rica, nos presentan el paraescolar de su comunidad, el ritual de los guaguas, representando una conexión con sus raíces ancestrales y una forma de preservar su cultura. Con gusto, les hacemos una cordial invitación para que participen en la Cumbre Tajín 2025, el festival cultural más importante de nuestro estado Veracruz. Del 19 al 23 de marzo, en Papantla de Olarte, con exposiciones gastronómicas, artesanales y espectáculos artísticos. Halvintiech abaltuhunik na hecheban otishtala. Masakolan internet nekta tokachuo antoslapti. Niki ojonsi Barra Sabatina. La discriminación puede aprenderse en diferentes lugares, como en el hogar y en la escuela, al juzgar o emitir juicios u opiniones negativas sobre los demás. Pero también en estos lugares se deben fomentar valores como respeto, convivencia y aceptación de las diferencias entre personas.
El juzgar a otra persona por sus capacidades o discapacidades, habilidades, estatus económico, raza, preferencia sexual o credo religioso puede ser una decisión personal. En la historia de la humanidad, la discriminación colectiva ha marcado momentos de gran violencia, privilegiando a un grupo sobre otro, como el apartheid, que fue la discriminación racial de personas de raza blanca hacia personas de raza negra. El movimiento nazi, que suponía una superioridad de la raza aria sobre los judíos. O la prohibición del voto a la mujer y el pagarle menor salario que al hombre por considerarla inferior con respecto al género masculino. La inclusión supone el conjunto de acciones orientadas a corregir los problemas de exclusión en la sociedad y hacer valer los derechos como ciudadanos que tenemos todos los individuos y que nos brindan las oportunidades para desarrollarnos en la vida. Por tal razón, la inclusión y la integración deben promoverse para terminar la discriminación en cualquier ámbito, considerando la gran cantidad de condiciones diversas entre las personas, enfocándolo en la defensa de los derechos humanos y la importancia de la dignidad humana. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados. En nuestro país se prohíbe la discriminación en el 5º párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La necesidad de entender y empatizar con otras personas permitirá crear espacios más humanos y sensibles, con la finalidad de ser respetuosos, solidarios y justos para reducir la discriminación y violencia. La inclusión como acción de empatía puede asegurar progresivamente que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a bienes, servicios, retribuciones, libertades, derechos, protección y responsabilidades, entre otros derechos inalienables. Hay que respetar la personalidad, opiniones, gustos e intereses de los demás, aunque no sean nuestros amigos. Este 21 de marzo, por ser el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte, se celebra el Día Internacional de los Bosques, para crear conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistema boscosos y de árboles, ya que los bosques cubren 1/3 de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Este Día de Celebración Mundial de los Bosques nos ayuda a crear conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. Los bosques cubren 1/3 de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques para vivir. Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. Los bosques, pilares de la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, son el sustento de millones de familias. Proveen alimentos esenciales como frutos, semillas, raíces y carne silvestre, recursos fundamentales para las comunidades indígenas y rurales. Sin embargo, su función va mucho más allá de la alimentación. Los bosques son una fuente vital de energía, proporcionando madera para cocinar, jugando un papel clave en la agricultura al albergar polinizadores y actuando en el enriquecimiento de los suelos, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad. Desde el Parque El Haya, resaltamos el valor de los bosques y los esfuerzos para su conservación.
Este asombroso lugar, con más de 14 hectáreas protegidas de bosque de coníferas y bosque de niebla, el cual, aparte de ser un laboratorio vivo para el desarrollo, estudio y observación de hongos, sirve también como un lugar natural de recreación. Cuenta con canchas deportivas, palapas, miradores y un área especial exclusiva para tus mascotas. El Haya alberga mamíferos, reptiles, insectos y una infraestructura que lo tornan en un parque ideal para la recreación de las familias y la ejercitación personal. Debe su nombre a la abundante cantidad de árboles de esta especie, aunque también encontramos muchas otras, en su mayoría coníferas. Con respecto al Día Internacional de los Bosques, resaltamos la importancia de cuidar nuestros parques como el Haya, Los Berros, Los Tecajetes o Macuiltepetl, donde podemos encontrarnos con la naturaleza y sean espacios de esparcimiento, activación y contemplación. Así nos invita el proyecto escultórico del Parque Los Berros. Qué gusto, qué alegría de estar frente a ustedes para compartirles la terminación de la restauración del espacio escultórico, que ya tiene una antigüedad de 27 años, afortunadamente. Por si no lo sabían, en el ejercicio de dialogar con un árbol haya centenaria de este maravilloso parque, estaba muy enferma y la iban a retirar por los riesgos que puede conllevar un árbol de esas dimensiones y con ese deterioro que ya traía. Entonces me di a la tarea de proponérselos e inicié la intervención de este majestuoso árbol para así crear una instalación con un recorrido que implicara desde la reflexión prehispánica, lo que es la cosmovisión, y lo que es la parte astronómica de ver cómo el movimiento de la Tierra en relación al Sol genera los solsticios y los equinoccios. Y aquí se logró en 2 puntos de este espacio escultórico capturar el paso del Sol para alinear y marcar el día del solsticio de verano. A su vez, en su movimiento se traslada a otro punto del espacio escultórico donde se refleja el solsticio de invierno. Por lo tanto, tenemos aquí en el Parque de los Berros una rebanada cósmica. Al generarse estos registros, les comparto que son 7 estaciones. El recorrido tiene un sentido, no es entrar nada más por cualquier pasillo e ir encontrando de manera casual. No, sí hay una intención. Hay un punto que es la entrada. Entonces van a encontrar unos piecitos, que esos piecitos nos marcan un alto y un inicio. Niño, niña, deja por un momento tus carrerías y pelotas y bicicletas y patines y entra con toda la intención a un nuevo juego que se llama Animilistli, juego de la vida. Caminas unos pasos por un pasillo y vas a encontrar ahora otros piecitos que te confrontan a una gran raíz. Justo en este punto hay un cuadrángulo que marca los puntos cardinales. Y en esta bella raíz, que es la metáfora de lo que le da sustento al árbol, las raíces, por donde succiona los minerales y las humedades y los alimentos del subsuelo para que viajen hasta lo más alto del árbol y alimente las ramas y el tronco y las hojas, etcétera, etcétera. Así como el árbol tiene raíces, nosotros tenemos raíces. De ahí, ya que vimos y admiramos esta raíz y tomamos una reflexión de lo que significa las raíces en nosotros, avanzamos siguiendo las huellas que están puestas en el suelo, que indican el camino que debemos seguir en lo individual, en lo colectivo, para llegar hasta Venus. Venus, que es también un pedazo enorme del mismo árbol haya que vivió aquí por más de 100 años, se convirtió en una pieza que rememora a Venus. De Venus avanzamos siguiendo las huellas y hay una banquita
Esa banquita te invita a hacer un descanso, una reflexión más profunda de qué está aconteciendo contigo y el entorno, y te invita a ver al guardián que está frente a ti. En ese guardián es el que marca el solsticio de invierno. A las primeras horas del 21 de diciembre podrás ver cómo los rayos del sol pasan e iluminan al guardián, y los rayos pasan por su boca. Y por la boca, esos rayos tocan a la escultura que está en su dirección. Entonces podrás admirar cómo se manifiesta el sol, cómo se conjuga el sol con la tierra para captar un momento. De ahí puedes seguir caminando, siguiendo las huellas, y llegas al umbral. El umbral es una gran puerta, como les comenté, son partes todas del mismo arbolón, un arbolón enorme. Y entonces esta puerta contiene varios glifos, los cuales tienen un significado especial que ya los vas a descubrir. No te los narro, mejor vienes y los vas a descubrir en unas pequeñas placas, como los vas a poder leer. Pero es muy bonito que lo descubran ustedes. Y sobre todo descubrir que en uno de estos momentos hay una gran perforación en la parte superior, y ahí se gesta el solsticio de verano. Así es que para el 21 de junio nos podríamos volver a dar cita para ver cómo se vuelve a eclipsar la Tierra con el Sol, para que a través de esta escultura puedas ver cómo se manifiesta su recorrido, cómo esos pequeños movimientos se gestan en el suelo para que veamos ese reflejo del sol en la tierra. Continúas tu camino, bajas de este gran altar, el umbral, bajas las escaleras, continúas en un camino en espiral para llegar al centro, el centro de todos y de cada uno. Y en ese centro vas a descubrir, saludando al guardián, que vas a estar frente a otra escultura que también pretendo que sea donde renazca nuestro amor y respeto a la natura. Quisiera narrarles cada paso, pero mejor nos damos cita para ahora, para el equinoccio de primavera. Ojalá y se regalen un momento para hacer un recorrido por este espacio, que es una veneración en su conjunto a la naturaleza, a los árboles de este primoroso parque de los Berros, pero que no solo es los Berros, tenemos muchos otros parques mágicos en Jalapa. Somos afortunados de tener una vegetación tan abundante con parques emblemáticos, ¿no? Pero en este caso, aquí en los Berros, que fue donde se llevó a cabo este proyecto maravilloso, bueno, los invitamos a que vengan a visitarlo y hagan el recorrido, y lo compartimos todos juntos, rindiéndole un homenaje a la Madre Tierra. Somos así, los libros que hemos leído. O somos de lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas. Tomás Eloy Martínez, escritor, 1934-2010. ¿Has leído algún libro de Vargas Llosa, Benedetti o quizá de Saramago? ¿O qué tal de Octavio Paz, de Juan Rulfo o Jaime Sabines? Seguramente ubicas a algunos de los autores que te hemos mencionado, o quizá has leído alguna de sus obras. Por ejemplo, a Octavio Paz, quien además fue poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y es considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX, además de uno de los más importantes poetas hispanos de la historia. ¿Y qué me dices del Llano en Llamas, de Juan Rulfo? ¿Lo recuerdas? Seguramente fue una lectura obligada en la secundaria. Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta 4,000 borregos. Quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Así como cada escritor tiene su propio estilo, cada lector tiene sus propios gustos y acude a determinada lectura
según sus necesidades e intereses personales. Pero existen estrategias de lectura que nos ayudan a comprender mejor un texto. Las estrategias de lectura son las actividades que realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos y que nos facilitan el disfrute de la lectura. A estos recursos los conocemos como estrategias de comprensión lectora y pueden ser referencial o inferencial. La comprensión lectora referencial es cuando el lector relaciona las ideas del texto con sus propias experiencias de vida. Por ejemplo, cuando al leer un texto sobre los juegos de la infancia, seguramente no podremos evitar recordar las vivencias que tuvimos durante esa etapa, lo que sin duda nos ayudará a entender de mejor manera el documento. Por otra parte, la estrategia de función inferencial quizá nos resulte un poco más compleja, pues esta la realizamos a partir de la lectura, comprensión y posterior análisis del texto. A partir de nuestra formación, conocimiento y experiencia, podemos dar una interpretación de lo que el autor ha querido hacernos llegar a través de su texto. Muchas veces llegar a eso no es fácil. El término inferir, según el diccionario de la lengua española, inferir, es sacar consecuencia de un hecho o principio. Es decir, es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En la llamada era del conocimiento que vive actualmente el mundo, casi 5 millones de mexicanos son analfabetas. Y en el último año, 1 de cada 2 habitantes del país no fue capaz o no quiso leer un libro, informó hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wicher. ¿Qué tipo de lectura te interesa? ¿Alguno de los autores que hemos mencionado en este video es tu favorito? Su participación en la barra sabatina es muy importante. Continúen enviando sus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y las redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Es muy grato saber que continúan en esta programación de la barra sabatina, que también pueden seguir a través de la página www.tvmas.mx. El próximo viernes 21 de marzo recordaremos el Día Mundial del Síndrome de Down, establecido por las Naciones Unidas para concientizar a la población sobre las implicaciones de esta condición y los requerimientos de quienes tienen el síndrome y sus familiares, ya que habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. Participemos de esta fecha con la difusión de información. Con este fin, te presentamos la siguiente entrevista que nos brinda Italia Núñez Huerta, especialista en atención y cuidado a personas con síndrome de Down, quien nos platica precisamente sobre este síndrome. El síndrome de Down es una alteración genética que se da por la presencia de un cromosoma extra. En lugar de 46 cromosomas que generalmente tenemos, las personas con síndrome de Down tienen 47. Y esta presencia del cromosoma extra es lo que da la trisomía 21. No hay una diferencia muy grande entre mujeres y hombres. El último estudio que se realizó no varía en gran porcentaje la diferencia de niños nacidos con síndrome de Down a las niñas. Entonces no marca mucha diferencia. Puede ser niño o puede ser niña el bebé nacido con síndrome de Down. Se puede detectar ya desde el primer trimestre a través de un estudio de sangre que se le realiza a la mamá. Si el estudio sale con la posibilidad de que el bebé venga con síndrome de Down, se hace un estudio más complejo.
llamado amniocentesis, el cual implica que se les extrae un poquito de líquido amniótico a la mamá y bueno, ese nos permite detectar si el bebé tiene la presencia de la trisomía 21. Los bebés necesitan atención particular desde la edad de estimulación temprana hasta la edad adulta, pero esto va a depender de cada pequeño. Cada niño que nace con síndrome de Down es muy diferente uno del otro. Generalmente los bebés con síndrome de Down nacen con problemas de corazón, por eso es importante que se les realice un chequeo. También algunos nacen con problemas visuales, con problemas auditivos y problemas digestivos. Son los padecimientos más comunes que vienen acompañando al síndrome de Down. Es muy importante porque las familias necesitan un acompañamiento, necesitan la información adecuada respecto al síndrome de Down y bueno, pues la pueden encontrar con nosotros en el Instituto Down Jalapa, que nosotros podemos acompañarlos desde recién nacidos hasta edad adultas en cada etapa de la vida que ellos van pasando. Es una orientación, puede ser plática, puede ser actividades en las cuales nosotros les apoyamos en cada etapa que ellos van viviendo. Existe la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en ella se incluye a las personas con síndrome de Down, pero bueno, ya está el documento. Es importante que ahora se lleve a cabo la ejecución de los derechos. Actualmente en México se habla más sobre inclusión, pero aún continuamos en el proceso. Sí pueden. Esto va a depender también de la atención, de la estimulación y de la preparación que se dé desde edades tempranas. Si un pequeño empieza a recibir atención desde edad temprana, es más fácil y más esperanzador que a futuro pueda tener esa independencia que se necesita. También es importante tener en cuenta que las personas con síndrome de Down conllevan consigo una discapacidad intelectual. Entonces también depende del grado de discapacidad intelectual que la persona presente. Si es muy grande la afectación, entonces va a ser más complicado que lleguen a la independencia. Pero si el nivel intelectual es más alto, bueno, entonces sí van a poder lograr mayor independencia. Cuando ellos llegan a la edad adulta, generalmente, pues como todos los demás, quieren obtener un trabajo, un empleo para generar dinero. Entonces, es ahí cuando la capacitación que reciben en las escuelas o en los centros de atención es muy importante. A través de oficios, ellos pueden llegar a desempeñarse y obtener el beneficio económico que muchas veces buscan. También es importante mencionar que ellos siguen creciendo y llegan a una edad muy adulta, llegando ya casi a la vejez, en la cual es importante que ellos permanezcan activos para evitar ese deterioro cognitivo que en edades ya avanzadas se llega a dar. Que ellos tengan más opciones de actividades que les guste realizar. Pues lo más común es atención al cliente, puede ser también panadería, lavandería. Hay algunos alumnos que ya tienen también certificación en fotografía. Entonces, poco a poco, las instituciones encargadas de esto nos hemos dedicado a abrir cada vez más espacios. Con esta celebración, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También
quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. En nuestro alrededor, la gran diversidad de seres vivos, con los cuales compartimos el espacio en el planeta, son el resultado de un largo proceso evolutivo, donde la multiplicidad de formas, colores y mecanismos reproductivos están íntimamente relacionados con la genética. Es necesario recordar que la genética es una rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios, los cuales se transmiten de generación en generación. Dichos caracteres se encuentran contenidos en el ácido desoxirribonucleico, o ADN, en unidades denominadas genes. El gen constituye la unidad física básica de la herencia y se transmiten de los padres a la descendencia. Estos genes contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en los cromosomas, considerando la existencia de 20.000 genes por célula, mismos que codifican para un número similar de proteínas. En conjunto, dichos genes conforman al genotipo, es decir, la colección de genes de cada individuo, donde la expresión tanto funcional como estructural da lugar al fenotipo, el cual es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio, incluyendo el desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano desarrolló, aunque de forma primitiva, métodos de mejoramiento genético a ciertas plantas y animales que le eran indispensables. Es el caso del mejoramiento del teocintle, gramínea utilizada como fuente de alimento por los pueblos mesoamericanos, cuyo proceso de entrecruzamiento selectivo permitió su mejoramiento, otorgándonos la rica variedad de maíz que hoy conocemos. Sin embargo, en 1865, un periodo convulsivo para México debido a la segunda intervención francesa, Gregorio Mendel presentaba sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Bonn, del entonces Imperio Austrohúngaro. Gracias al cultivo de guisantes realizados en el convento de Santo Tomás, de la Orden de los Agustinos en Bonn, hoy Polonia, fue que Mendel
observó que dichas plantas presentaban variantes en cuanto a tamaño, forma y color, tanto en las semillas como en las flores, donde la particular forma reproductiva de dichas plantas permitieron a Mendel inferir la existencia de ciertos factores que se heredaban de progenitores a hijos, dando lugar a la estructuración de las leyes de la genética mendeliana. Años más tarde, los trabajos de aquel monje fueron redescubiertos por Hugo de Vries, Reginald Punet y Walter Sutton, entre otros, logrando establecer que los factores encargados de transmitir los caracteres hereditarios a los que Mendel se refería corresponden a los genes, donde cada una de las formas en que puede manifestarse un carácter o un gen es denominado alelo. Dichos alelos se encuentran localizados en la misma posición de cada cromosoma hermano, en un espacio denominado locus. Sin embargo, el aporte de Mendel a la genética que conocemos es aún mayor. Por ejemplo, es el caso de las plantas que al autofecundarse, los caracteres resultantes de las plantas hijas eran idénticas a las de sus progenitores, refiriéndoles como líneas puras, que genotípicamente hablando, corresponden a plantas homocigotas. Es el caso de plantas progenitoras cuyo fenotipo se expresa con flores de un color rojo, las cuales transmitirán el mismo carácter a toda su descendencia, a menos, claro está, como hoy se sabe, se presente alguna mutación. Otro concepto que se genera a partir de los experimentos de Mendel surge al cruzar plantas de líneas puras u homocigotas con diferente carácter, donde la característica fenotípica que predomina en la primera generación infiere la presencia de uno de los genes o alelos dominantes, en este caso para el carácter rojo, mientras que el alelo que se pierde en esta cruza para el carácter blanco se denomina alelo recesivo. Esto lo comprobó al cruzar plantas híbridas hijas rojas, resultantes de la cruza anterior, a las cuales denominamos F1. Donde la reaparición del carácter para el color blanco infiere la presencia de plantas, genotípicamente hablando, con células homocigotas recesivas o AA. Una proporción igual de plantas homocigotas dominantes con el carácter rojo y un 50% de plantas rojas heterocigotas, es decir, genotípicamente hablando, que presentan un alelo dominante y uno recesivo. No cabe duda que los trabajos realizados por Mendel a finales del siglo XIX dieron la pauta para el desarrollo de la genética como una ciencia. Sus observaciones son parte fundamental para el entendimiento del proceso de la herencia, la cual se expresa en la multiplicidad de formas vivientes que pueblan nuestro planeta. El Día Internacional de la Felicidad se celebra para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. En su página, la ONU manifiesta que la felicidad es subjetiva y su definición varía según la cultura que se examine, pero un rasgo común a todas las escuelas es que pueden apoyar el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. Un centro educativo feliz es un lugar donde se otorga prioridad a los principios de compasión, comunicación y construcción social.
Todos estamos relacionados con el calor y sus efectos, ya que este cotidianamente se genera de diversas formas. Una de las principales manifestaciones del calor es la variación de temperatura, hecho que podemos comprobar con ayuda de un termómetro. En ocasiones, los términos calor y temperatura suelen confundirse. No obstante, son conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados. La temperatura depende del movimiento irregular y desordenado de las partículas que constituyen la materia. Entre mayor agitación presente en dichas partículas, mayor será la temperatura, independientemente de su tamaño y cantidad. Esto se debe a que la temperatura corresponde al promedio de la energía cinética de las partículas de un sistema. Por lo que, si medimos la temperatura del café que está en la jarra y el que se encuentra en la taza recién servida, notaremos que es la misma, independientemente de la cantidad de café que contenga. Pero si en lugar de referirnos a la temperatura, hablamos de la energía térmica contenida en la taza y en la jarra, ¿consideras que habrá la misma cantidad en ambos recipientes? A diferencia de la temperatura, la energía térmica o calorífica corresponde a la suma de la energía mecánica, asociada a los movimientos de todas las partículas que hay en un sistema. Únicamente se puede cuantificar en función de la cantidad que un cuerpo cede o gana al ponerlo en contacto con otro que tiene diferente temperatura. La energía térmica que un cuerpo cede o absorbe se denomina calor. Esta energía siempre pasa del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor, hasta que ambos igualan su temperatura. Estado que se conoce como equilibrio térmico. Por experiencia, sabemos que la cantidad de calor que se requiere para hervir 1 litro de agua no es la misma que para hervir 5, aunque inicialmente se encuentren a la misma temperatura. Así como tampoco se empleará la misma cantidad de calor y de tiempo para cocinar en un recipiente de aluminio que si lo hacemos en uno de barro, pues cada material tiene una capacidad diferente para absorber el calor. Es decir, una misma cantidad de energía térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales. Esta propiedad se denomina calor específico y se define como la cantidad de calor que requiere 1 gramo de una sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Se expresa en calorías por gramo grado Celsius. Aunque pueden emplearse otras unidades. Los ejemplos anteriores nos ayudan a comprender por qué la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo está en función de su masa, del tipo de material que interviene, así como la variación de temperatura que experimenta. Imagina que mezclas café y leche en un termo eficiente, en el que no hay pérdida de energía térmica hacia el exterior, y quieres saber la temperatura de esta mezcla. ¿Cómo la calcularías? Basándonos en el principio de la conservación de la energía, decimos que la suma del calor cedido y el calor ganado es igual a 0. Es decir, no hay pérdida de energía. Además, si conocemos la cantidad de café y de leche que se mezclan, sus temperaturas iniciales y tomamos el valor del calor específico del agua por ser principal componente de ambas sustancias, construiremos una ecuación
que nos permitirá calcular la temperatura final de la mezcla. Primero, establecemos la ecuación para el calor que cede el café. De la misma forma, lo hacemos para el calor ganado por la leche. Al sumar ambas ecuaciones, e igualar a 0 la ecuación resultante, obtenemos el valor de la temperatura final. Si en lugar de preparar un café con leche quisieras enfriar tu bebida favorita agregándole hielo, ¿cuánto hielo tendrías que agregarle para que quedara a la temperatura que deseas? ¿Qué consideraciones habría que tomar en cuenta debido al cambio de fase que sufre el hielo? En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado hoy, 15 de marzo, la Organización Internacional de los Consumidores resalta la importancia de hacer cumplir los derechos básicos que tenemos como consumidores y que se conocen alrededor del mundo, como el derecho a la seguridad de productos y servicios, el derecho a ser informados, el derecho a ser escuchados, el derecho a ser compensados, el derecho a satisfacer las necesidades básicas, el derecho a la educación de los consumidores y el derecho a un medio ambiente saludable. Nuestra comunidad tebana vive inmersa en una sociedad moderna, con necesidades de consumir distintos productos y a la vez poner sus recursos al servicio de la formación de nuestros alumnos. De nuestra tarea educativa te presentamos las siguientes notas. Nuevamente les presentamos las noticias del sector educativo. La Dirección General del Telebachillerato conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Alumnos de la región Totonaca participarán en la Cumbre Tajín 2025. Hoy conoceremos uno de los 1080 centros de telebachillerato. La Dirección General del Telebachillerato de Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reconoció la gran labor que realizan las trabajadoras de oficinas centrales. Veamos la nota. En un acto de solidaridad y apoyo a las maestras de la Dirección General de Telebachillerato, a través del enlace de género, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con actividades para concientizar la importancia de este día. Y estamos compartiendo este modelo para que en todas las supervisiones, las coordinaciones también se pueda llevar a cabo. De hecho, precisamente esperamos que ustedes puedan revisar algunas otras actividades que vamos a estar realizando para que en cada una de las regiones que hay aquí en el estado también se vayan viendo. Como enlace de género, hacemos y realizamos acciones que tienen que ver con sensibilizar sobre la perspectiva de género con servidoras y servidores públicos en oficinas centrales. También realizamos capacitaciones sobre la perspectiva de género con docencia. Y además, cada 25 de mes se hacen actividades del Día Naranja en cada uno de los centros de telebachillerato. En coordinación con el Departamento Técnico Pedagógico y en el Enlace de Derechos Humanos, también se implementó la dinámica del tendedero, donde se presentó la cartilla de los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer es la lucha que tenemos que hacer para que sean reconocidos, que tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Es una capacitación de derechos humanos, consta de 3 cursos, el de jornada de derechos humanos, que incluye los cursos de los derechos humanos en México, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho de
igualdad de género y derechos humanos, y también el de derechos humanos y discapacidad. Son 3 cursos seriados, iniciando con el de jornada, y es para todas y todos. Una de las dinámicas donde participó el género masculino fue la mano del compromiso, donde plasmaron las acciones para lograr una igualdad en el área de trabajo. Esa actividad decidimos realizarla en conmemoración al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la actividad en la que participamos los hombres del género masculino es en podernos comprometer en una acción. El compromiso fue plasmar nuestra mano como pintura, como un símbolo de legitimidad en un cartel donde escribimos el compromiso con el cual nosotros como hombres nos comprometemos a aplicar de manera cotidiana para hacer valer los derechos de las mujeres. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en las oficinas centrales de Telebachillerato de Veracruz, se leyeron los derechos de las mujeres, dentro de los que se encuentran derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a la libre expresión y al libre tránsito, así como el acceso y derecho a la justicia, derechos de las niñas y las adolescentes y el derecho a una vida libre de violencia. La Cumbre Tajín es un evento donde se disfruta de la música, pero principalmente de las tradiciones de la cultura totonaca, la cual está más viva que nunca. Prueba de ello es que las nuevas generaciones están trabajando para conservar su cultura. Veamos. Alumnos de la región totonaca del Telebachillerato de Veracruz, que comprende las zonas de supervisión de Coyutla, Espinal, Coaxintla, Poza Rica, Tuxpan y Papantla, participarán del 19 al 21 de marzo en la Cumbre Tajín 2025. La zona de supervisión Papantla instalará un taller de la enseñanza de la lengua totonaca a través de juegos de mesa como lotería y el memorama, con el apoyo del Centro de las Artes Indígenas y del Consejo Supremo Totonaca. Por su parte, la zona de supervisión Coaxintla participará con el taller de elaboración de vinos de frutas y nieves artesanales. Y en el rescate de la cocina tradicional, la zona Espinal participará con un stand de dulces típicos de la región. Que ellos observen que la cultura es también un detonante para que sus habilidades se proyecten y se difundan al mundo, ya no solo a nivel regional, al mundo. Tenemos experiencias de jóvenes que de la cultura totonaca que por haber aprendido la lengua, ellos lograron estudiar una carrera en la Universidad Veracruzana. Un caso muy específico de una alumna que hoy es ingeniero, gracias a que ella no tenía la oportunidad de continuar sus estudios, pero sabía el totonaco. Entonces la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater, le contactó a través de un maestro de la universidad para que ella tradujera algunos libros al totonaco y los utilizaran en la Universidad Veracruzana. Entonces eso le dio pie para que la muchacha estuviera inmersa como parte de un equipo en la Universidad Veracruzana y aparte también como parte del alumnado estudiando su carrera. Las inteligencias artificiales y su uso en la educación fue el nombre de la conferencia que se realizó con lleno total en el Museo de Antropología. Veamos los detalles. Las herramientas artificiales son armas de doble filo. Sin embargo, hoy en día son necesarias para el desarrollo del ser humano. El conferencista Francisco Javier Novelo Reyes explicó que las herramientas de la inteligencia artificial le sirven al maestro y alumno mejorar la ortografía en un trabajo, la síntesis, la redacción, crear imágenes propias sin tener que buscar imágenes que estén libres de derecho, logotipos, incluso canciones con respecto a un tema que ellos estén revisando. El académico con 16 años de experiencia laboral, en presencia de docentes de nivel telebachillerato, telesecundaria y alumnos, expresó que como educadores deben de conocer esas inteligencias, que ya no son una herramienta del futuro, que ya están aquí y los alumnos la van a conocer, por lo que invitó a los profesores que es importante que también las conozcan para saber cuándo sí y cuándo no trabajar con ellas en el aula, por ser una herramienta de doble filo. El tema son las inteligencias artificiales para la educación. Así es.
Pues precisamente cómo podemos aprovechar el boom de las inteligencias artificiales, que ahorita pues es un tema que vamos a escuchar por todos lados y durante un muy buen tiempo. Es un tema nuevo y no tan nuevo, pero que va a seguir sonando para los próximos años. Entonces hay una gran espacio para aprovechar las inteligencias artificiales en el campo educativo. Entonces eso es lo que yo vengo a presentar el día de hoy. Con cada innovación tecnológica en la educación ha pasado. Tienen miedo de que el alumno pierda cierta capacidad de lógica y raciocinio. Pasó con el ábaco, pasó con la calculadora, con el internet. Depende de la ética del maestro cómo puede manejar estos elementos de la inteligencia artificial. Claro que es un arma de doble filo, ya lo mencionaban incluso en la ponencia. Como docentes yo creo que nuestro objetivo principal es mostrar a los chicos y utilizar las inteligencias artificiales pues para el beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros les inculcamos las inteligencias artificiales a los jóvenes, eso en ocasiones va a repercutir en que ellos ya no quieran tal vez leer o ponerse a investigar. Por ejemplo, las bibliotecas ya no son utilizadas pues ahorita por frecuencia. ¿Por qué? Porque todo lo resuelven ya con internet y con estas inteligencias pues aún más complejo. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes se van a una aplicación de estas inteligencias artificiales y con eso ya nos entregan la tarea. Ya los alumnos no van a pensar como quisiéramos que pensaran, ya no van a analizar. Entonces sí nos repercute y también nos beneficia. El conferencista usó como ejemplos algunas de las inteligencias artificiales que se encuentran disponibles para todo público, tales como Suno, Gamma, Mapify. Bajo el árbol del sueño es un libro de cuentos que escribió nuestra compañera Verónica García García, auxiliar de la zona escolar Papantla, el cual muy pronto estará disponible. Veamos. Narraciones, relatos fantásticos y vivencias cotidianas de una comunidad son los tipos de cuentos que integran el libro Bajo el árbol del sueño, escrito por la maestra de telebachillerato Verónica García García. Esta compilación de cuentos cortos narra de forma amena las ilusiones de algunos niños y el orgullo de pertenecer a una cultura como la totonaca. Bajo el árbol del sueño está compuesto por 21 cuentos cortos, los cuales fueron seleccionados por un grupo de lectores de la gran colección que posee la escritora. Este libro es el segundo que publica la maestra Verónica García García, el cual tiene la intención de fomentar la lectura en los jóvenes. El cuento me es muy grato porque siempre podemos dar un mensaje, es muy ligero, es ameno y a la gente y sobre todo a los niños y a los jóvenes les agrada este tipo de lecturas. Entonces para mí ha sido un medio pues muy bueno, muy agradable y que me ha permitido pues dar ese mensaje, porque esa es la intención de estos cuentos, que todos llevan algo que nos enseña, que nos deja algún conocimiento o alguna reflexión importante para poder aplicarla en nuestras vidas. Los invito a conocer uno de los 1080 centros del Telebachillerato de Veracruz. Desde hace 24 años, Los Altos Veracruz cuenta con un centro de telebachillerato. Divididos en 3 grupos, cuenta con una matrícula de 54 alumnos. Manualidades es una de las paraescolares donde los jóvenes dan rienda suelta a su imaginación. El Centro de Los Altos se ha caracterizado por promover el deporte, como el Fútbol 7, espacio donde las participantes han derribado barreras. En convenio con ICATBER se imparte informática, donde se prepara a los jóvenes para iniciar una vida laboral o seguir con sus estudios de nivel superior. Con docentes capacitados y el apoyo de padres de familia, el Centro de Los Altos ha logrado formar un ambiente de trabajo en equipo, ofreciendo una educación de calidad. De esta manera concluimos el segmento informativo, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Tebaev Oficial.
A nombre de todo el equipo de producción, agradecemos su compañía y les invito para que sigan aquí en la Barra Sabatina. Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Derecho a la información. La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y en general toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que puedas elegir qué comprar con pleno conocimiento. Derecho a la educación. Puedes recibir instrucción en materia de consumo, conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley, así como organizarte con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. Derecho a elegir. Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar, condicionar la venta a cambio de comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con las normas y las disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso adecuado de los productos. En el semestre anterior, adquiriste las bases donde descansa la contabilidad, reconociendo su evolución, así como los ordenamientos jurídicos para regular la práctica contable. También conociste los sistemas de registro de las mercancías global y analítico, abordados mediante un caso práctico hasta determinar la utilidad o pérdida bruta y generar los estados financieros de acuerdo a las normas de información financiera NIF. Es importante retomar los temas anteriores y así entender que el proceso para el registro contable se fundamenta en una serie de pasos que, en forma metódica, permiten obtener información para la elaboración de estados financieros y, con base en ello, la futura toma de decisiones en una empresa. Sin embargo, antes de implementar un sistema contable, se debe tomar en cuenta algunas consideraciones propias de la empresa, tales como tamaño, actividad o giro, volumen de operaciones y perspectiva de crecimiento a futuro. Una vez considerados estos aspectos, se puede elegir un sistema contable, en este caso, el sistema de 3 pólizas. En este sistema podemos registrar todas las operaciones que genere una empresa a través de documentos contables llamados pólizas. El método de 3 pólizas considera pólizas de ingresos, pólizas de egresos y póliza diaria. En el caso de las pólizas de ingresos, se registrarán todos los ingresos a caja generados por las operaciones de una entidad. Observa sus elementos. Por lo general, se elabora una serie de listado para el registro de operaciones, independientemente del sistema electrónico que se maneje. En el caso de las ventas realizadas por una empresa, estas se contabilizan en una póliza de ingresos tanto de caja como de bancos, permitiendo así el concentrado para su posterior registro en los libros diario y mayor, anexando su documento fuente. En este ejemplo, las operaciones se derivaron de ventas de mercancías involucrando una entrada de dinero. Dependiendo de las circunstancias, se llevará un libro de diario de ventas que concentre todo el detalle de las facturas expedidas por la empresa, o bien una sola factura diaria por las notas de venta emitidas. En cambio, en las pólizas de egresos se registrarán todas las salidas de dinero tanto de caja como de bancos. Observa sus elementos.
es un ejemplo de cómo puedes registrar tus operaciones que generen egresos. Veámoslo. Al conocer el importe total de ingresos y egresos, se pueden tomar decisiones para el mejoramiento del negocio. En este ejemplo sencillo, el importe de los ingresos por la cuenta de caja es mayor al de los egresos, lo cual es favorable al negocio. En las pólizas de diario se registrarán todas aquellas operaciones que no tengan injerencia con entradas ni salidas de dinero. Observa con detenimiento. Registradas cada una de las operaciones en las pólizas, se realizarán los pases al libro diario y mayor, generando los estados financieros y concluyendo así el proceso contable. Cuando leemos se activan procesos cognitivos que enriquecen la mente. Algunos estudios vinculan la lectura incluso al incremento de la felicidad. Cuando se lee un libro, una historia paralela nos acompaña, como una especie de sombra ficción que alimenta nuestras vivencias. Leer, sobre todo literatura, nos permite reconocernos en la mente de un otro, en este caso, el escritor, provocando un sentirte acompañado que, además de las bondades anímicas que ello implica, fortalece nuestra propia identidad. México ha sido culturalmente un país alejado de la lectura. Hace un siglo registraba aproximadamente 82% de analfabetismo y hoy esta cifra ha disminuido a 6.9%. Pero esto no ha empujado el consumo de la lectura y aún no hemos forjado este hábito. Justo cuando México se alfabetizaba, la televisión había permeado la vida recreativa de los mexicanos en dimensiones extremas. Hoy, a pesar de que la mitad de la población vive en pobreza, 95% de los hogares tienen televisión. Según cifras de la UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países. En promedio, el mexicano consume menos de 3 libros al año y dedica 3 horas a la semana a la lectura extraescolar, en comparación con Alemania, que lee alrededor de 12. Las palabras de una sola sílaba no llevan acento. Por ejemplo, pan, fe, pie, excepto las señaladas en el caso del acento diacrítico. Se denomina acento diacrítico a la tilde que se emplea para distinguir significados en pares de palabras, habitualmente monosílabas, de las cuales una es regularmente tónica. Aún equivale a aunque. Aún equivale a todavía. Solo equivale a sin compañía. Solo es el adverbio que corresponde a solamente. Los monosílabos fue, fui, vio y dio no llevan acento. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Finalizamos esta emisión de la Barra Sabatina. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato y toda nuestra comunidad tebana, agradecemos su compañía y participación, lo mismo que el trabajo de todos los que intervienen en la realización de este programa y de quienes favorecieron nuestra presencia en este bello parque El Haya, invitándoles a recorrerlo y encontrarse con la naturaleza. También agradecemos a TV Más que nos permite mediante su señal llegar a todos ustedes. Deseándoles excelente tarde, nos despedimos. Nosotras somos Roxana Portilla y Dora Miranda y con gusto los esperamos la próxima semana.